Al Senado por la lista de Cambio Radical, David Luna, exministro de Estado por lo demás. Doctor Luna, gracias por estar en Voces RCN. Juan Carlos, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Voces. Muchas gracias por esta invitación. ¿Por qué se lanza al Senado? Juan Carlos, yo creo que el país atraviesa un momento crítico, un momento donde hay desesperanza, donde hay indignación, y yo quiero aportar un granito de arena recordando no solamente la experiencia que he adquirido durante muchos años en el servicio público, sino adicionalmente recordando los resultados. En Colombia necesitamos congresistas que le resuelvan los problemas a los ciudadanos, no que se preocupen por resolverle los problemas a los partidos políticos. Y por eso siento que después de haber comenzado mi vida pública como un miembro de una Junta de Acción Comunal e inclusive haber escalado peldaño por peldaño hasta llegar a ser ministro, pues me permite demostrar que hemos hecho las cosas de manera correcta, pero sobre todo que tenemos propuestas contundentes y claras. Una, promover la tecnología, el emprendimiento, la innovación. Dos, trabajar para lograr que los ciudadanos tengan mejor seguridad urbana, ciudadana, obviamente castigando la reincidencia, aumentando los presupuestos de cultura y deporte. Y tres, algo en lo cual tenemos que hacer causa común, más que de discurso, de hechos, y es luchar contra el cambio climático. Doctor Luna, perdónenos un segundo que tenemos una complicación en la comunicación. El sonido de la llamada no es bueno y se la repetimos enseguida y lo volvemos a poner al aire. 6 de la tarde, 34 minutos. Voces RCN. Tenemos nuevamente comunicación con el doctor David Luna, exministro de Estado y candidato al Senado por la lista de Cambio Radical. Doctor Luna, ¿cuáles serán los 2 o 3 proyectos de ley principales por los que usted piensa trabajar si llega al Senado? Juan Carlos, las ciudades colombianas atraviesan un momento de ausencia de seguridad urbana. Por eso nosotros presentaremos 2 propuestas claras. La primera, garrote, por supuesto. Hay que castigar severamente la reincidencia. Hoy los delincuentes roban y recuperan la libertad en cuestión de días porque tenemos un código penal elitista que solamente sanciona los delitos de más de 150 salarios mínimos. Por eso es indispensable que el delincuente en una primera conducta tenga una sanción, en una segunda tenga una sanción ya en establecimiento carcelario. Y si repite, pues evidentemente la sanción va a ser muchísimo mayor. Pero no solamente es garrote, hay que pensar en la zanahoria. Y llegó el momento de pensar que Colombia puede lograr que su presupuesto de deporte y de cultura equipare en los próximos 5 años el presupuesto de defensa. Necesitamos más jóvenes teniendo la posibilidad de abrir oportunidades en esos sectores. En segundo lugar, tecnología, innovación, emprendimiento. Son herramientas que ayudan a generar productividad, oportunidades laborales y, por supuesto, facilidades para los ciudadanos. Mejores opciones y, obvio, mejores acciones. Y por eso vamos a trabajar en eso. Y un último tema que no deja de ser muy, muy importante y es, obviamente, más acciones, menos discursos, que es rendir cuentas, solo comprometernos con lo que somos capaces de cumplir, construir sobre lo construido. Principios básicos que creo yo en la política hoy son tan necesarios para regresarle la dignidad, la confianza. Doctor Luna, usted habla mucho de la delincuencia en las ciudades y es verdad que es un problema que afecta muchísimo a Colombia, pero pues la mayor parte de los abogados penalistas lo que dicen es que con lo que hay que luchar es hacerle frente a la impunidad. En esencia, en Colombia más del 98% de los delitos no se castigan. Lo que suele hacer el país es crear nuevos delitos, aumentar las penas, muchísima gente aplaude y al final no pasa absolutamente nada. En ese sentido, ¿qué haría usted como senador? Juan Carlos, básicamente lo que está pasando en el sistema penal colombiano, uno, es que tenemos una norma elitista, vuelvo y repito, el delito común, el delito que afecta al ciudadano que va en el bus, que va en la calle, que lo roban en el semáforo, no puede ser castigado porque usualmente el bien robado no supera la cuantía que el Código Penal exige para que haya
sanción en establecimiento carcelario. Por esa razón es indispensable cambiar esa norma. Y dos, hay que sancionar severamente a la reincidencia. Acá hay delincuentes que llevan 80 capturas, 90 capturas en el mismo sitio y recuperan su libertad simplemente porque evidentemente pues tienen la capacidad de demostrar que fueron capturados irregularmente o en su defecto que lo que se robaron no era lo suficientemente caro. Por Dios, eso no puede seguir pasando. Y dos, necesitamos tecnología, necesitamos una ciudad repleta de cámaras, con policía predictiva, con la capacidad de tener observación en línea y con bases de datos efectivas que puedan permitir la sanción verdadera para luchar con lo que usted muy bien dice, que es la impunidad. ¿Cuántos salarios mínimos dice usted que tiene que costar un bien para que el delincuente vaya a parar a la cárcel? Por ejemplo, si se lo roba en un bus. Pues en el ordenamiento penal colombiano puede llegar a ser hasta 130 salarios mínimos, lo cual evidentemente pues genera unas dificultades enormes que a su vez generan unas inequidades que no tienen ningún tipo de sentido. O sea, el que roba algo muy pequeño o muy sencillo, pues tiende a ser puesto en libertad, lo cual es totalmente inequitativo. La siguiente pregunta se la hace a Alejandro Villegas. Es que usted evidentemente es muy cercano a Enrique Peñalosa y él mismo nos admitió aquí en los micrófonos de Voces RCN que estaba en conversaciones con Cambio Radical explorando la posibilidad de que le avalaran su candidatura presidencial. ¿Este es el primer paso, la llegada suya de lo que será muy posiblemente una coalición también que involucre allí a Cambio Radical? Alejandro, pues obviamente un partido como Cambio Radical o como cualquiera debe tener vocación de poder. Y hasta el momento Cambio no ha señalado cuál puede ser su candidato presidencial, a enfrentar una consulta o a no enfrentarla. Evidentemente, Enrique Peñalosa ha tenido conversaciones con el partido, también lo ha hecho el doctor Mauricio Cárdenas, personas tan importantes como Alfonso Gómez Méndez han estado opinando sobre la materia y muchos otros. Acá lo que importa es que a esas consultas del mes de marzo es importante que el partido evidentemente llegue con candidato presidencial, no solamente para que la agenda legislativa propuesta por este Congreso pues pueda tener evidentemente cómo desarrollarse, sino para lograr que el partido pues tenga opción de poder. Doctor Luna, aquí hay varias coaliciones que van a tener consultas en marzo. Está por un lado la coalición Equipo Colombia, que me parece que es la coalición de la experiencia. Eso cambian de nombre cada rato. Yo no sé si ellos mismos saben cómo se llaman, pero lo cierto del caso es que, bueno, ahí están Juan Carlos Echeverri, y está el doctor Enrique Peñalosa, y están el doctor Alex Char, y hay una serie de exalcaldes muy importantes. Por otro lado está la coalición Centro Esperanza, antes llamada Coalición de la Esperanza, en donde están pues Alejandro Gaviria, y donde está Sergio Fajardo, en donde está Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo, y está la coalición más de izquierda, donde está Gustavo Petro y otros candidatos pues de la parte izquierda del espectro ideológico. ¿En cuál se enmarca Cambio Radical? ¿En cuál de esas coaliciones cree usted que van a terminar ustedes apoyando al candidato que resulte favorecido? Pues vuelvo y repito, Juan Carlos, Cambio debe lograr, ojalá, tener candidato y tener un candidato propio para participar en un proceso de selección, obviamente en el mes de marzo. El partido estaba en conversaciones particularmente con candidatos que hoy se encuentran dentro de la coalición de la experiencia, sin embargo también con otros candidatos que no hacen parte de esa coalición. ¿Y por qué? Porque este es un partido que demuestra resultados, que demuestra con hechos la capacidad de ejecutorias. Y lo que estamos buscando es, evidentemente, que haya candidatos que le resuelvan los problemas a la gente, que no sigan polarizando y dividiendo, que por el contrario generen consensos y de esa manera podamos efectivamente pues pasar la página en el país, reconciliarnos y lograr que la ciudadanía resuelva sus problemas. Yo lo que siento es que el partido va a tener candidatos seguramente en el mes de enero, y posiblemente pues en una de esas coaliciones. ¿Usted cree que Germán Vargas Lleras, el exvicepresidente, debería lanzarse? La pregunta hay que hacérsela a él.
A mí particularmente me encantaría que lo hiciera, porque creo que es una persona probada, porque creo que tiene resultados, porque creo adicionalmente que habla poco y hace mucho. Evidentemente, pues por distintas razones, la opinión en la elección pasada no estuvo con él, pero después de momentos tan complejos como los que vive el país, pues evidentemente necesitamos personas que conozcan el país de lado a lado, que lo entiendan, que sepan las diferencias que hay entre nuestros departamentos, que conozcan su idiosincrasia y que puedan resolver sus problemas de manera inmediata. Yo creo que Germán Vargas es un hombre que conoce muy bien cómo resolver el problema de inseguridad urbana, en materia de infraestructura lo sabe, y por supuesto en la agenda social ha sido un impulsor muy valioso, pero él ha dicho hasta el momento no estar interesado en eso, motivo por el cual, pues vuelvo e insisto, la pregunta hay que hacérsela a él. Usted sabe que los políticos dicen muchas veces cosas que no piensan, muchas veces. ¿Usted cree que el doctor Germán Vargas tiene totalmente descartada la posibilidad de una candidatura o usted piensa que él se lo está pensando? No, él me ha dicho a mí en repetidas ocasiones que lo tiene descartado. Soy yo el que en repetidas ocasiones le he dicho que por favor vuelva y lo piense, porque yo siento que él ayudaría de manera muy importante a que los problemas que tenemos en este momento puedan ser resueltos. Pero bueno, mientras tanto lo importante es que hay un número de candidatos valiosos, con capacidades. Yo lo que he tratado de hacer es que hablemos más de propuestas y menos de coaliciones, hablemos más de propuestas y menos de cálculos electorales. Lo que los ciudadanos quieren saber es qué candidato presidencial y cuál no va a proponer más reformas tributarias, o qué candidato y cuál no va a proponer seguirle aumentando al SOAT de los que se mueven en moto, lo cual es absurdo, o qué candidato y cuál no está en estos momentos con, por ejemplo, el progreso tecnológico permitiendo utilizar plataformas de tecnología. De eso es que se trata el debate y en eso es que nosotros nos vamos a centrar. ¿Y usted cree que este país necesita otra reforma tributaria? No, por supuesto que no. Siento que ya después de 3 en un único gobierno, pues está más que copada la copa, motivo por el cual lo que hay que hacer es ajustar el cinturón, evidentemente acabar con una gran cantidad de exenciones que están haciendo un daño y un desequilibrio muy grande, y por supuesto dedicarnos a la productividad, a la industria y a las nuevas oportunidades. Entre otras, uno de los debates que necesariamente hay que dar, doctor Juan Carlos, es el de determinar cómo quiere trabajar la gente. Los jóvenes, las nuevas generaciones, no necesariamente están pensando en trabajar de la misma forma que nos tocó a usted y a mí, y por eso las legislaciones tienen que pensar en nuevas oportunidades y no simplemente entrar en el debate político de dignificación del empleo o pauperización del mismo. No, acá necesariamente hay que hablar de qué es lo que está pensando la gente y cómo se está imaginando su futuro. Muy bien, ahí está, es David Luna, candidato al Senado por Cambio Radical. Doctor Luna, gracias por haber estado en Voces RCN. No, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Un abrazo fuerte. 6 de la tarde, 48 minutos.